Al final uno se debe a sus empresas, a sus anunciantes y a sus marcas. Y es así como ARS supo entender cómo asegurarse de ser de utilidad a sus clientes y a sus marcas. Hay frases, marcas, conceptos, campañas que a pesar del paso del tiempo recordamos, y eso solo lo logran quienes tienen el arte y la técnica para dejar huella con sus ideas. La historia de la publicidad en Venezuela se comenzó a escribir en 1938 con la creación de ARS Publicidad por parte de Carlos Eduardo Frías. A partir de ese momento, muchas han sido las campañas publicitarias inolvidables que han desarrollado. Mi infancia es sinónimo de travesuras y correderas. ARS es sinónimo de arte. Cumplió hace poco 86 años llenos de muchas satisfacciones, desafíos, retos, proyectos y creaciones. Han sido 86 años junto a la familia venezolana y del mundo, brindando recuerdos y jingles inmortales. El 6 de junio de 1938 esta agencia publicitaria inauguró su primera agencia en Caracas y hoy en día están presentes en Barquisimeto y también en Miami. Con el paso del tiempo esta empresa se convirtió en referente de éxito, vanguardia y creatividad. Ha logrado destacarse en el competitivo mundo de la publicidad gracias a su enfoque estratégico y su capacidad para crear campañas impactantes y efectivas. Una de las campañas más importantes de la agencia fue la realizada para una reconocida marca de helados, en la que utilizó una combinación de creatividad, humor y originalidad para captar la atención de los consumidores y lograr un aumento significativo en las ventas del producto. Espera, tu heladero, tío rico, que trae mi bombón. Muérete que chao. Chao contigo. Mariana Frías dirige este legado con la responsabilidad y mística que ha caracterizado a esta empresa. Es una mujer con más de 30 años de experiencia en el campo de marketing y la comunicación. Una apasionada por la creatividad, docente, conferencista, socia y presidente actual de ARS, la cual bajo su exitoso liderazgo ha logrado mantener en el top 3 de agencias en Venezuela por más de 18 años. Además, se ha abierto camino a mercados internacionales con oficinas en Florida y alianzas en Colombia y Panamá. Uno de sus logros más importantes ha sido conservar la esencia de ARS y al mismo tiempo evolucionar a ARS, junto con un equipo talentoso y apasionado en continua preparación y adaptación de las nuevas estrategias a fin de seguir creando campañas innovadoras y efectivas que sorprendan y cautiven a su audiencia. Vamos a darle la bienvenida a Mariana Frías y a ARS Publicidad. Bienvenida, Mariana, a Negocios y Marcas. Gracias, gracias. Nos habíamos visto en un juego de golf, tuvimos una pequeña entrevista y yo dije, no, vale, yo no puedo quedarme con este poquitico. Esto hay que ampliarlo, hay que hacerle un merecido homenaje a ARS Publicidad por lo que representa, no solamente para los venezolanos, sino para la industria de la publicidad, no solo en Venezuela, en toda Latinoamérica. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a empezar desde el principio, ¿no? Okay. ARS Publicidad, una empresa básicamente familiar, ¿no? Que ha pasado de generación en generación. Cuéntanos un poco de su historia. ARS nace en 1938, en lo que algunos llamamos la Caracas de los techos rojos. Tras la visión de Carlos Eduardo Frías, que es básicamente un diplomático, escritor, artista plástico, un hombre principalmente de arte y de letras, que además está casado con Antonia Palacios, que es una pluma muy reconocida en nuestro país. De hecho, es la primera escritora venezolana que recibiera el Premio Nacional de Literatura. Y ese nacimiento viene del deseo genuino de Carlos Eduardo de crear algo que combine su amor por el arte, pero que genere negocio. Claro. Porque Carlos Eduardo está en un momento en Venezuela en que se está creando Venezuela, está naciendo la Venezuela próspera y desarrollada de manos maravillosas como Eugenio Mendoza, por ejemplo, que era uno de sus grandes amigos. Y es allí cuando empieza a ver él el potencial de esta Venezuela que nace y que requiere de trabajo artístico, pero de negocio. Y se crea ARS. ARS es un vocablo grecolatino que quiere decir arte y técnica, y de las cosas que yo tras generación me lleno la boca, es decir, qué visión la de mi abuelo de no ponerle Frías y asociados, sino de ponerle arte y técnica. Y eso habla de su amor por la creatividad y también de su entendimiento de la importancia de la técnica y del ejercicio y del oficio del profesional publicitario. Además, un pionero, porque en esa época la publicidad como tal
entendida como publicidad todavía estaba como en pleno desarrollo, incipiente. Totalmente. No solamente en Venezuela, en general. Es así. De hecho, alrededor del mundo. Tú tenías, evidentemente existía la prensa. La prensa publicaba carteles. Eran avisos como lo que algunos nacimos y crecimos con los clasificados, pero de ese momento. Y no existía ninguno de los medios tradicionales ni pensar en los digitales. Pero entonces de prensa y carteles pasamos a cristales de cine. Y cristales como te lo imaginas, con un cristal y una transparencia en el medio que se proyectaba en una sala de cine, sin audio. Y luego con el nacimiento de la radio, Ars crea un departamento propio de radio y ahí crea programas y publicidad con grandes programas como el Torneo del Saber e inclusive luego llega La Perfecta Ama de Casa. O sea que Ars Publicidad también fue pionero en la comunicación, en el periodismo, o sea, no solamente en lo publicitario, ¿no? Sí. O sea, porque además teníamos que crear lo que hoy llamaríamos contenido. Claro. Había que crear programas para que tuviéramos espacios publicitarios. Claro. Y así es cuando se crean dentro de Ars, había estudios por todos lados, pero en Ars había un estudio. Luego, evidentemente, cada quien fue desarrollando. Llegó la radio formalmente, llegó la televisión formalmente, y esos programas fueron pasando a manos de los expertos en medio, y Ars fue desarrollando su especialidad en publicidad. Sí, yo trato de imaginarme, Mariana, en ese momento, o sea, trato como de echar un poco para atrás, porque ahorita hasta inclusive en nuestro vocabulario podemos hablar de contenido, de contenido de valor, pero en ese momento eso era... Programas, sí, no se hablaba realmente de eso, o sea, cómo hay que ser muy visionario para entender qué es lo que se necesita y cómo construirlo desde cero. Yo creo que todos los de ese momento eran individuos primero de una formación académica y cultural muy elevada, eran hombres de curiosidad, eran hombres de observación, hombres y mujeres de aprendizaje, de escucha abierta. Entonces oían a los empresarios y entendían y buscaban qué necesitaban y encontraban en la publicidad la belleza de primero crear una marca, luego un logo y luego su comercialización. O sea, eso fue así como te lo imaginas, tan romántico y tan comercialmente hermoso desde su desarrollo. Sí, productivo, ¿no? Porque no olvidemos que la publicidad tiene un fin también, que es vender, ¿no? Claro, entre otras cosas, informar, puedes también recrear, pero dentro de todo es vender, claro. Es que de alguna manera a través de lo que hacen puedan lograr que la empresa o el que los contrata tenga un beneficio económico. Sin duda, y ustedes mismos. Sin duda, y además, bueno, de hecho, mi abuelo decía que por fin encontró cómo mezclar arte y negocio en un solo mundo. Luego había una frase que era nuestro selling de toda la vida, que era permítanos pensar por usted, que mi abuelo decía que había que decirla mucho para que la gente supiera qué hacía, porque nadie entendía cómo que publicidad, de qué se trata tu negocio, qué es lo que tú haces. Entonces esa era la frase explicativa de que Ars Publicidad, permítanos pensar por usted, para promover su negocio y para crear su negocio. Fueron evolucionando, pero además junto con la historia, ¿no? Vivieron todas las etapas, o han vivido todas las etapas del proceso cultural, social y político venezolano. Una empresa que nace en 1938, pero después, ¿qué pasó con Ars durante, por ejemplo, la época de la dictadura de Pérez Jiménez? O sea, ¿podía Ars seguir, digamos, ejerciendo la publicidad? Yo te diría que quienes trabajamos en la industria de la comunicación sabemos que uno tiende a ser el reflejo de la economía de su país y está hasta cierto punto envuelto o ceñido por lo que pueden ser las variables sociopolíticas que en él se mueven, ¿no? Ars tuvo la fortuna de ir creciendo en un mundo que prosperaba económicamente y comercialmente, y eso tanto en situaciones gubernamentales un poco más severas o más abiertas y más democráticas, pues trae consigo, pues, digamos, el movimiento que debe. Al final uno se debe a sus empresas, a sus anunciantes y a sus marcas. Y es así como Ars supo entender cómo asegurarse de ser de utilidad a sus clientes y a sus marcas sin tener que poner en riesgo en algún momento a esos clientes. Sí, no, y a la empresa como tal, a la agencia, porque no debe haber sido fácil
porque digamos que son momentos en los cuales uno tiene que cuidarse mucho también de lo que, de cómo ejerce, lo que se dice, de todo, ¿no? Entonces, pienso que por eso pregunto, porque como han estado durante tanto tiempo, son parte de la historia. O sea, es que 86 años Sí, hay que es verle la un cara. montón de tiempo. Hay que verle la cara, sí, es señor. un montón de tiempo. Una empresa, nosotros en BPI tenemos 8 años y yo lo celebro como, bueno, imagínate, y tengo en la agencia 10 y lo celebro como, imagínate, pero 86 años es bastante. Claro. Es claro. muchísimo. Y exitosos. Y gracias a Dios, exitosos y con evolución y con mirada en el futuro y con seguir crecimiento y retándote continuamente. Te diría, entre otras cosas, que el rol de una agencia es distinto al de un medio. El rol de una agencia tiene que ver, en principio, del cuidado de las marcas y de las empresas a quien les sirves. Y en ese cuidado, entender cuáles son tus principios y tus fundamentos. Cada quien puede tener distintos, pero en ARS tenemos unos de integridad, de ética y de amor a la creatividad y de entendimiento de servicio y vocación de servicio que creo que nos han sido punta de lanza. Mi padre, ya la segunda generación, solía decir con mucha fuerza que uno se mide a la hora de la chiquita. Y a la hora de la chiquita generalmente es cuando estás en esos 3 y 2 que uno no siempre quiere vivir, pero que te miden como individuo, como empresa, como ente familiar, como ente social, como ciudadano, y a la hora de la chiquita es la que ha definido en grande. Claro. ARS. Háblame un poco de esa transición de tu abuelo a tu padre, cómo tu padre se involucra en el negocio. También me llama mucho la atención de tu abuela, ¿no? Si tu abuela, te quería preguntar cuando me lo mencionaste, si tu abuela también está involucrada en algo relacionado, por ejemplo, con la redacción creativa de la agencia, o si ella se dedicó meramente a lo suyo. Bueno, voy a echar un poquito para atrás. Ese grupo de Carlos Eduardo y Antonia Palacios implicó que los copies y los directores de arte de la agencia fueron Arturo Uslar, Cruz Diez, Mariano Piconzala, Alejo Carpentier, o sea, ¿sabes? Ese es el nacimiento, porque esos eran los amigos y con quien ellos pues trataban. Mi abuela escribió a Ana Isabel, una niña decente, y ella era Antonia Palacios. Ella no era Antonia Frías. Ella era Antonia Palacios. Y Antonia Palacios tenía un taller literario, o sea, etc. Ahora, de cara a esa transición que me preguntaste, mi padre era un hombre mucho más de negocio. Entonces, lo hermoso es que él no pierde la esencia creativa con ese legado familiar y su intuición y su olfato creativo y su lectura y su cultura creativa estuvo presente, pero le impregna el mundo de desarrollo, digamos, más estructurado. El crecimiento de ARS en una empresa corporativa, formal, departamental, integral, implementa desarrollos de nuevas áreas de negocio, crea y se asocia con otros tantos en áreas de BTL, de producción, de mercadeo directo, que en aquel momento era naciente, crea unidades de multimedia, empieza a nacer y expandirse regionalmente, porque la Venezuela de ese momento tenía una riqueza regional muy fuerte, pero desarrolla alianzas y crea otras unidades en Estados Unidos, en Florida, en Madrid. Entonces es un hombre que crece en negocio, que se une a 2 grandes socios como Guillermo Zuluaga y Guillermo Betancourt y prosperan en ese crecimiento. Vamos a hablar un poquito ahora de lo creativo. Qué cosas que cuando hicimos la entrevista muy cortita que tuvimos en el programa que se hizo para el torneo 2 de la Cámara Venezolana Americana, me hablaste de una historia maravillosa de Simón Díaz que yo desconocía, y me gustaría que retomemos un poco esa conversación, porque creo que digamos, es parte importante de la historia de ARS y de la historia de Venezuela como al mismo tiempo, ¿no? Hay tantas anécdotas tan hermosas en ARS. O sea, ARS durante muchos años fue la responsable de la Corporación Nacional de Turismo. De hecho, desde su origen de CONAOTU, que es la Corporación Nacional Hotelera de Turismo. Y eso unido al manejo de Viasa, que fue desde que nació hasta que dejó de existir
marca de Ars, hacía que fuera un trabajo de venta, de venta y de presentación de nuestro país ante el mundo, sea por la Corporación Nacional de Turismo, sea por Viasa. En ese momento, o en una de estas partes de esta historia, entiendo que Simón Díaz estaba pasando por un momento complejo porque su bellísima canción original estaba siendo temática en otras partes del mundo. Caballo Viejo, perdón que no lo expliqué. Caballo Viejo. Y en ese momento un grupo se acerca a mi padre y a Ars y le dicen: Simón está en esta situación, y en Ars deciden que van a ocuparse de que esto recupere su aspecto nacional y que Simón retome su fuerza nacional. Y entre Corpoturismo, Viasa y Toyota, que Toyota es japonesa, pero en realidad es casi una marca nacional. Sí, es verdad. por algo nuestra campaña de Toyota al macho, o sea, esta es nuestra. Yo no sé si la gente lo sabe, pero Toyota es casi que nuestra venezolana. Uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. ¿Qué otras historias tienes o qué otras campañas recuerdas tú que hayan sido emblemáticas de Ars? De la Ars puede ser de tu abuelo, de tu papá o de la tuya, o sea, en la que tú has participado. Tenemos, me pones en una situación difícil. Maicena Americana, gran producto nacional. Aquel que cante el jingle, por favor, que me acompañe. La maicina americana. Gran producto nacional, gran producto nacional. Se creó en una fiesta con un grupo coplero, con un contrapunteo que se dio entre que estaba presente el general Alfonso y mi abuelo. De ahí nace ese jingle. ¿Qué tal? O sea, no solamente de la pluma bonita de alguien. Que lo seguí cantando. Sí, Dijiste en la primera parte, ya se me quedó. Luego te puedo contar que lo que dijimos ahorita, Toyota el macho tiene las ruedas bien puestas, es de las frases más campeonas que puede existir. Te diría que lo escribió una mujer. ¿No te quedarías loco que esa campaña es de una mujer? ¿Qué tal? Que tuvo la osadía de presentarse así y había muchísima preocupación dentro de Toyota de Venezuela de cómo esa campaña iba a prosperar, y en lo que sale la campaña de Toyota el macho tiene las ruedas bien puestas, que por cierto el jingle la canta Callito Aponte. Se hace una reunión en Toyota preocupadísimos que esa pieza es un poco agresiva, que es ofensiva, que cómo vamos a salir nosotros con ese comercial. Y en eso empiezan a llegar, creo que eran telefax, creo que era lo que era en ese momento, diciendo: mándame 3 machos más, queremos 4 machos más, manda para Cumaná, manda para no sé qué. Y entonces evidentemente no hubo manera de echar a para atrás la campaña. Y la machito es básicamente, está en el inconsciente colectivo del venezolano. De hecho, hay un chiste de George Harry que dice que Venezuela es el único país donde tú defines a la gente por la... Mira, tiene una machito. Bueno, y es verdad. Y es verdad. Es verdad. Pero tú sabes que la machito el nombre no se lo pusimos nosotros, sino que se lo puso Venezuela. Ah, no te Esa creo. marca no se llama Machitos. No se lo puso Ars, no se lo puso Toyota de Venezuela. La gente lo llamó. Empezó a llamar. Porque me parecía que era la evolución perfecta del macho Toyota. ¿Qué tal? Tío Rico. Tío Rico. Tío Rico. En aquel momento, Medioevo tenía su canción famosa de la cifrina. De la cifrina. Recuerdo mucho ese comercial. Bueno, ¿quién no? Y nosotros hicimos aquel campañón de Tío Rico con Cristina Vetter. Ajá. Tan cifrina, regálame un poquito de bombón de Tío Rico. Que hoy en día es una chef reconocida, y bueno, y salió nuestra campaña de Tío Rico, que nace realmente del comercial, de la pieza de Medioevo. Eso es como más historia de aquel momento. Más 80, ¿no? Sí, eso 80, ya llegamos como a los 80. Sí. Y luego y de hecho ahí empieza a darse un poco la transición entre mi padre y yo, y porque Ars empieza a trabajar con una multinacional que se llama Darcy Benton Bowles, que de hecho yo tuve la suerte de trabajar en Nueva York allá con ellos, y se crea una unidad multinacional dentro de Ars. Y esa unidad dirige Procter & Gamble. Y esa unidad manejaba toda protección femenina para toda Latinoamérica. Imagínate. Manejaba
protección femenina, que era Always, manejaba toda papel, que era también los pañales Pampers, y manejábamos Ariel para toda Latinoamérica. Entonces te diría que en ese momento empiezan a haber campañas, pero increíblemente meritorias relacionadas con lo que era la multinacional, y bueno, tenemos campañas como la Ahí ya tú de estabas, ya tú sí, estabas. ahí Ya llegué y empecé a trabajar con estas campañas y con estas marcas de auge multinacional que eran de una responsabilidad muy grande. ¿Ustedes son cuántos hermanos? Dos, somos dos. ¿Hermana o hermana? Hermana que trabaja en y a tu hermana, ella también trabaja en Ella Arts. trabaja en Arts. Exacto, enamorados de la publicidad también. Totalmente, porque es que en mi casa, tú vas de viaje en mi casa y no solo vas a museos y no solo visitas cosas, sino que además te aseguras de ver qué está sucediendo en términos de comunicación. O sea, nosotros somos los que les tomamos fotos a una valla que está muy buena o que en el Super Bowl no nos levantamos porque hay que ver el comercial. El comercial, claro. De cara al futuro, Ars Publicidad tiene como objetivo seguir explorando nuevas tendencias, como el uso de la realidad aumentada y experiencias inmersivas, para crear conexiones más profundas entre marcas y consumidores. Además, la sostenibilidad y responsabilidad social se han convertido en pilares fundamentales de su filosofía, buscando no solo generar impacto comercial, sino también contribuir positivamente a la sociedad. Bueno, yo creo que el mayor reto que tenemos hoy en día, y que creo que ha sido el reto constante para cualquier persona que esté en el área o cualquier agencia de publicidad, es mantenerse en el tope de la ola, mantenerse al día, ¿no? Hay unas cosas claves que son importantes, que es que no importa el tiempo que tú tengas en el mercado, no importa la trayectoria, siempre es muy relevante el último trabajo que uno hizo. Y siempre es muy relevante la gente que te acompaña en ese proceso. Entonces yo creo que aquí el reto importante es mantener un talento activo, mantenerse actualizado en todas las herramientas, seguir construyendo ideas, seguir haciendo historias, seguir construyendo marcas, porque a la larga nosotros nos debemos a nuestras marcas. O sea, yo creo que el gran reto es definitivamente tener el talento necesario para desarrollar las historias necesarias para las marcas nuestras. Mira, actualmente hay muchísimos proyectos. O sea, tenemos, gracias a Dios, por ser una empresa que tiene tanto tiempo en el mercado y ser una empresa con mucho desarrollo, no me gustaría mencionar clientes, pero es que tenemos muchísimos proyectos en distintas categorías. Tenemos categoría de alimentos, tenemos categoría de vehículos, tenemos categorías de cuidado personal, tenemos categorías de seguros, de banca, finanzas, o sea, todo, gracias a Dios, telecomunicaciones, gracias a Dios estamos bastante activos con distintos proyectos. Y lo más interesante de todo, yo creo que es el proyecto, no solo para los clientes, sino el proyecto interno nuestro, es el replanteamiento constante de la agencia en la que estamos. Pues hoy en día lo que tenemos es como un gran proyecto que tenemos para los próximos 2 años, es mantenernos totalmente montados en la tecnología, aprender de nuevas herramientas, contratar personal nuevo, gente joven que nos venga y nos ayude y nos refresque. Yo creo que es interesante, para nosotros el proyecto es el futuro, los próximos 4 o 5 añitos, ¿qué hacemos para seguir dando una tendencia y rompiendo un poquito los esquemas en comunicación? Definitivamente yo creo que lo que ha logrado que la agencia esté donde esté, no solo ha sido nuestros valores, obviamente, lo que nos han venido inculcando, la parte ética de este negocio, que es muy importante y muy relevante. Vuelvo al punto clave de esto, es el talento. Es la gente que está por detrás de esto. Nosotros no somos una industria que produce cervezas o que produce refrescos o que produce máquinas. Nosotros somos un conjunto de personas, pueden ser psicólogos, comunicadores sociales, antropólogos, directores de arte, gente que venga del mundo digital, no importa dónde vengan, aquí somos un grupo de personas con mucho talento, siempre en desarrollo de ideas. Y yo creo que eso es exactamente lo que nos ha mantenido en el tiempo y lo que nos va a mantener mucho más allá. Por mucho que venga tecnología, que definitivamente son herramientas indispensables, o sea, toda la parte digital, hoy en día hay un departamento digital, que ya no es un departamento digital, ya lo integramos completamente a toda la estructura de la agencia, donde piensa en digital, se desarrolla en digital. Sin embargo, lo digital es una tecnología nueva, es una herramienta nueva para comunicar las grandes ideas. Entonces, lo interesante dentro de todo esto es, si mañana no viene lo digital, si mañana viene el 3D, bueno, que ya está aquí, o viene la realidad aumentada, que ya está aquí, o viene la inteligencia artificial, que ya está aquí, es bueno, ¿cómo hacemos nosotros para entender bien la herramienta, para nutrirla bien y para que nos dé el mejor resultado
definitivamente para nuestras marcas y para nuestros clientes. Eso yo creo que a la larga es la gente, o sea, es el entendimiento de las herramientas, pero lo interesante de este negocio es la gente que está por detrás. Pero sí, tenemos un grupo de chamos muy motivados y muy activados dentro del negocio. Y que todo el día estemos retando el status quo, que todo el día queramos ir un poquito más allá de lo que nos pide nuestro cliente. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos dentro de la industria y aquí en la agencia. Y eso muy empujado definitivamente por los principios de Arce. O sea, Arce es una empresa que este año cumple 86 años, donde su fundador Carlos Eduardo Frías siempre fue un hombre creativo, de desarrollo de ideas y de montar grandes proyectos. Luego su sucesión, que la siguiente generación, que fue Fernán Frías, Guillermo Betancur Teise y Guillermo Zuluaga, nos llevaron una segunda etapa. Y ahorita en esta tercera etapa estamos Mariana Frías y Guillermo Betancur junto con Carlos Alberto Zuluaga en un desarrollo de lo que venga. Creo que lo más sabroso de esto es lo que viene. Siempre el futuro, a mí me encanta esa palabra y muchas personas que me conocen lo saben. Yo prefiero vivir la vida de hoy en adelante. ¿Qué pasa del 1 de agosto en adelante? Qué bueno lo que pasó ayer, pero qué bueno lo que viene mañana. Y eso es como deberíamos enfrentar los proyectos. Ars Publicidad no solo ha sabido adaptarse a los cambios del entorno publicitario, sino que también se proyecta hacia un futuro donde la innovación y la ética serán clave para seguir liderando en el sector. Y me gustaría que nuestro legado continúe, que esas palabras tan hermosas con las que introdujiste a Ars, pues se sigan, que nuestro legado continúe, que continúe nuestro legado de empresa de utilidad, de bienestar y de desarrollo para Venezuela y para los puntos geográficos en donde nos encontremos. Y así va a ser. Estoy seguro que va a ser así. Que la vida nos dé por lo menos 24 años más para que nos volvamos a sentar. Ojalá. Y te pueda entrevistar en la celebración de los 100 años. Sí. Yo sueño con eso. Del siglo de Ars Publicidad. Muchas gracias por estar con nosotros, Mariana. Y bueno, y ustedes amigos, nos vemos en el próximo episodio de Negocios y Marcas.